Vamos a iniciar la lectura orante de la palabra de Dios en el texto de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 13 hasta el 19. La vocación de los 12 apóstoles, la institución de los 12 apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a hacer la lectura del texto. Marcos 3, del 13 al 19. Dice, subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos este texto del Evangelio de San Marcos, pues que nos va contando cómo es la vocación de la institución de los 12 apóstoles, porque se mencionan ya los nombres de este grupo de 12 que son con los que el Señor va a ir fundando su iglesia, la comunidad de discípulos. Y bueno, en primer lugar resaltamos, ¿verdad?, que dice aquí subió al monte. Recordemos que este subir al monte en la Sagrada Escritura tiene una relación importante con la oración. El monte es con frecuencia un lugar de manifestación de Dios. Dios se ha revelado, por ejemplo, a Moisés en el monte y también al profeta Elías. Entonces es un lugar de revelación de Dios, pero también de encuentro con Dios, especialmente en la oración, un lugar para hacer oración. Entonces suponemos que esta señalación aquí de San Marcos, de subir al monte, incluya la intención de orar, ¿verdad?, que el Señor haya subido al monte para orar. Y llamó a los que él quiso, dice aquí el evangelista, llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Entonces con esto el evangelista también señala que la llamada es algo que surge de la voluntad del Señor Jesús. Él es el que escoge, Él es el que elige. Nadie le puede imponer, ¿verdad? No es aquí una cuestión como, por ejemplo, en la democracia, ¿verdad?, que se hace por votación, ¿verdad? Imaginemos aquí, ¿verdad?, que le propusieran al Señor quiénes van a ser los 12 apóstoles. No, aquí es la voluntad del Señor que llama a los que Él quiere, ¿verdad?, a los que Él ha querido. Como dice más adelante en otro pasaje, ya en el Evangelio de San Juan, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto. Yo los he elegido a ustedes. Entonces es la voluntad del Señor. Dios llama a quien Él quiere, ¿verdad? Dios hace gracia de quien quiere hacer gracia. No se mencionan aquí, pero una serie de requisitos o cualidades que fueran en las cuales el Señor se tuviera que fijar para poderlos elegir. Es la voluntad del Señor, Él sabe a quién lo hace. Y viene la respuesta inmediata, ¿verdad? Dice, vinieron junto a Él. La respuesta a la llamada del Señor se le responde
no se resisten a esta llamada y fueron a él. Literalmente es el verbo de movimiento, el verbo erjomai, que es ir. Entonces fueron a él, ¿verdad? O vinieron a él, en este caso, ¿verdad? Sí. Vinieron junto a él. Entonces ellos se ponen en movimiento hacia Jesús. Los apóstoles son llamados por Jesús y van a Jesús. Este ir a Jesús, de alguna forma, no es solamente la cuestión física, ¿verdad? Acercarse a Jesús, sino también el ir a acompañarlo, el compartir con él una vida, el tener fe en él, etc. Dice luego el evangelista que instituyó 12, es la voluntad del Señor que va a instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Versículo 14, ¿verdad? Literalmente es hizo 12, la traducción dice instituyó, es el verbo poieo, que es hacer, literalmente. Entonces es como que hizo, o como que la traducción de instituyó, bueno, pues entender el sentido de la palabra en este caso, ¿sí? O sea, selecciona, de todos los discípulos, selecciona 12, ¿verdad? Y los hace que estén con él para poderlos enviar, para que estén con él y para enviarlos a predicar. Entonces dice aquí esto, ¿verdad? Y instituyó 12 para que estuvieran con él, aquí está la intención, ¿sí? Para que estuvieran con él y para enviarlos a proclamar o a predicar, ¿sí? Dice la traducción, ¿verdad? A proclamar. Es el verbo keriuso, que es proclamar propiamente, ¿verdad? Proclamar con fuerza. Ahí está el anuncio, ahí está el querigma que se va a anunciar, bueno, pues de ahí viene. Entonces vamos a resaltar esta parte, ¿verdad? Que el Señor los llama con estas dos intenciones. Aquí nos dice el evangelista, ¿verdad? Hay una finalidad, o sea, eligió, designó, puso a estos 12, los hizo sus apóstoles para, en primer lugar, para que estuvieran con él y para enviarlos a proclamar, a predicar. Bueno, entonces la primera cuestión es estar con él, es decir, es una comunión con la persona de nuestro Señor Jesucristo, es vivir con Jesús, es compartir con Jesús la existencia. No se pone aquí en el Evangelio de San Marcos el acento en primer lugar en una misión como hacia afuera, en este caso sería la predicación, que viene después. No, en primer lugar es estar con el Señor, estar con Él, estar con Él. Y en un segundo momento, una segunda indicación, aquí aparece, ¿verdad? Y enviarlos a proclamar o a predicar. Entonces hay una misión también hacia afuera, es una misión de estar con Jesús y es una misión hacia el pueblo, hacia la gente. Bueno, esto nos habla mucho a nosotros, ¿verdad? También, porque todos los que tenemos algún ministerio en la iglesia, algún servicio, no debemos perder de vista la llamada del Señor. ¿A qué nos llama el Señor? ¿A qué nos llama Jesús a la iglesia? No es solamente para que hagamos cosas, ¿verdad? Para hacer servicios en la iglesia, visitar enfermos, ser catequistas, enseñar la doctrina o compartir la palabra, los delegados de la palabra de Dios que lo hacen en las celebraciones, ¿verdad? O para cantar en las celebraciones, en los que están en ministerios de música. Son servicios que son importantes, que están en la iglesia, ¿verdad? Pero la primera cosa, la primera finalidad que nuestro Señor tiene al llamarnos es que nosotros estemos con Él, es decir, que tengamos comunión de vida con Él, ¿verdad? Que estemos verdaderamente con Él las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estar viviendo con Cristo, ¿verdad? Vivir con Cristo, una vida en Cristo, como dice San Pablo, dice, la vida que vivo en el presente la vivo en la fe, en el Hijo de Dios que me amó hasta amarse, hasta entregarse por mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, dice el apóstol San Pablo. Entonces es vivir con el Señor, estar con el Señor.
No solo hacer cosas para el Señor, sino estar con el Señor, vivir con el Señor. Y bueno, eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? Porque si no, entonces nos llenamos de actividades y nos podemos hacer activistas de cosas muy buenas, de servicios para Dios incluso, pero sin un alma, sin un espíritu, y si no nos mueve esa comunión con Cristo, entonces al final terminamos como secos, ¿verdad? Como fríos, como vacíos, ¿no? Tiene que haber esa unión con el Señor, estar con el Señor, acompañar al Señor. Los apóstoles pues van a ser compañeros de Jesús, van a compartir con Él la vida, las oraciones, los alimentos, la misión, etcétera, pero están con el Señor, son compañía del Señor, ¿verdad? Es compañía de Jesús, de Cristo, estar con Jesús, ¿verdad? Compartir con Jesús la existencia. Y bueno, no perdamos de vista esto nosotros también, porque por ejemplo una persona que no dedica tiempo para orar y para estar con el Señor, porque la oración, dice Santa Teresa de Jesús, es estar muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama. Entonces la oración es estar con el Señor, dedicar tiempo a estar con el Señor, pero si no tenemos tiempo para el Señor y solo estamos haciendo cosas para el Señor, estamos sirviendo, pues al final vamos a perder el sentido de por qué lo hacemos, ¿verdad? Entonces debemos de estar con Él. Lo más importante es estar con el Señor, acompañar al Señor, vivir con el Señor Jesucristo. Eso nos dice hoy el Evangelio. Eligió a 12 para que estuvieran con Él y luego ya viene la otra intención del Señor, ¿verdad? No es solamente que se queden con Él todo el tiempo, sino también enviarlos a predicar, porque sabemos que el Señor los enviaba y a veces lo dejaban a Él para ir a alguna aldea, a alguna comunidad, a proclamar la palabra, a preparar el camino por donde iba a pasar Jesús. Y entonces también la misión es salir, ¿verdad? Es ir a predicar. Pero es el Señor el que instituye a los apóstoles para esa misión. Entonces tienen que ponerse también en actividad, ¿verdad? Es estar con el Señor, pero también salir a proclamar la buena nueva, proclamar la palabra, predicar la palabra. Y además van con poder, dice aquí el Evangelio, ¿verdad? Con poder de expulsar a los demonios, ¿verdad? Y tener, literalmente es tener autoridad para echar fuera a los demonios, ¿verdad? Y tener autoridad para echar fuera a los demonios. Entonces también el Señor los envía, pero les da un poder que ellos no tenían, así como en este caso expulsar a los demonios, lo que ya ha ido haciendo Jesús aquí en el Evangelio también, los demonios que se les sometían y que Él los expulsaba con su palabra. También los apóstoles van a tener esta autoridad, este poder también para expulsar demonios, que es algo que se vive también en la iglesia. Por ejemplo, el ministerio de los exorcistas, el ministerio del exorcista. En primer lugar, pues los obispos, ¿verdad? Que tienen esta potestad. Y bueno, pues para poder liberar de la opresión del enemigo. Y entendemos que también por aquí va un poco la misión de sanación, ¿verdad? Que también el Señor pues les dio poderes a los apóstoles para curar también a los enfermos, como va a aparecer incluso al final también de este Evangelio en el capítulo 16. Y luego dice aquí el evangelista, instituyó o hizo a los 12, ¿verdad? Los puso, ¿sí? Y puso, dice, y puso el nombre de Pedro, ¿verdad? A Simón Pedro, y a Jacobo, y a Juan, ¿verdad? Entonces dice aquí, instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, ¿sí? Porque recordemos que le cambia el nombre de acuerdo a la misión que él va a tener, de ser piedra en la iglesia naciente. Sí, entonces aquí nos menciona los nombres de los 12 apóstoles, pone por delante en primer lugar a San Pedro, a Simón Pedro, se le menciona así, pero que el Señor Jesús le pone este nombre, el nombre de Pedro, por la misión que va a realizar.
a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, ¿verdad? Estos dos hermanos, y también aquí indica el evangelista que les puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, un poco por la personalidad que ellos tenían, un poco encendidos, ¿verdad? Recordemos que en algún momento quieren hacer que caiga fuego del cielo, sobre los samaritanos que no querían recibir a Jesús y así, ¿verdad? Entonces tal vez por eso les puso así hijos del trueno a los hijos de Zebedeo. Después a Andrés, que es el hermano de Simón Pedro, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, aquí se menciona como Mateo, que recuerden que más atrás aparece como Leví, ¿verdad? En la llamada de los apóstoles, en el capítulo 2, ahí aparece también como Leví. Después se menciona a Tomás, a Santiago, el de Alfeo, aquí se menciona así este otro Santiago, indicándolo por su padre, Alfeo, Tadeo, Judas Tadeo, ¿verdad? Que en otra parte aparece con otra indicación, ¿verdad? Aquí simplemente Tadeo. Luego Simón, otro Simón, que es el cananeo, en otras de las listas aparece como el celota, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que le entregó, ¿verdad? Este aparece al final como el traidor, como el que ha entregado a Jesucristo. Bueno, pues esos son los apóstoles, la lista de los 12, que si no se la saben es importante que la aprendan. El que aprenda los nombres de los 12 apóstoles, los mencionamos en el canon de la Eucaristía, en el canon romano, el canon más antiguo, ahí son mencionados. Y bueno, pues nos hace ver también cómo el Señor pone la mirada en personas pues frágiles, en hombres sencillos, comunes, ¿verdad? Como también nosotros. Algunos eran pescadores, otro recaudador de impuestos, y el Señor quiso llamarlos para fundar su iglesia, para instituir la iglesia, para que estuvieran con Él, que tengan esa comunión con Él, esa comunión de vida, y para enviarlos también a predicar, extender la misión de Jesús, que libera, Jesús que sana, Jesús que proclama el Evangelio, la buena nueva. Ellos también pues lo van a ir haciendo en las distintas comunidades. Y bueno, yo pongo el acento en esto que nos dice el Evangelio, ¿verdad? Que el Señor los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Debemos de profundizar mucho en esto, porque sí, a veces se nos olvida que lo que Dios quiere de nosotros, lo más importante es que estemos con Él. No solo que hagamos cosas, porque sí es bueno hacer cosas para el Señor, es bueno tener servicios, distintas cosas, pero lo más importante es que nuestra vida cada vez sea más estar con el Señor, estar en comunión con Él y no olvidarnos de Él, ¿verdad? Porque a lo mejor se nos va el día y no tenemos tiempo para meditar la palabra, para la oración, para el domingo, para la Eucaristía, ¿verdad? Tantas cosas, afanes que a veces hay. Entonces el Señor quiere que estemos con Él, ¿verdad? Es la parte más importante que debemos de buscar. Y segundo, bueno, pues para ir a proclamar también el mensaje, para proclamar el Evangelio. Pero nosotros no vamos a proclamar nada, ¿verdad? Si primero no lo escuchamos a Él, si no estamos con Él, si no hablamos con Él. Para hablar de Dios a la gente hay que hablar con Dios, ¿verdad? Primero, o sea, estar con el Señor para poder predicar, ¿verdad? Estar con el Señor para poder predicar. Por eso un delegado, un catequista, no es solamente que dé su catequesis o que haga la celebración, sino que el delegado, el catequista o cualquier servidor, primero tiene que cuidar esa relación personal con el Señor, para estar cada vez más enamorado del Señor, vivir más con el Señor, y estar con el Señor que sabemos pues, que nos ama y que nos invita a esa comunión con Él.
Bien, vamos a pedírselo que nos ayude a estar más con Él, vivir con Cristo y también pues, ser capaces de llevar el mensaje, de proclamar la buena noticia desde nuestra experiencia con el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan buena jornada y gracias a los que nos han acompañado en la transmisión. Dios los bendiga.